El sol caía sin piedad sobre el desierto de Arizona. Silas cabalgaba solo, como siempre lo había hecho durante los últimos 5 años. No tenía familia, no tenía hogar, solo su caballo Thunder y el camino interminable que se extendía frente a él. Pero ese día algo cambiaría su vida para siempre. Un llanto, débil, casi imperceptible entre el viento caliente del desierto. Silas detuvo su caballo y agudizó el oído. No estaba imaginando cosas. Alguien lloraba cerca de las rocas. Desmontó con cuidado y caminó hacia el sonido. Lo que encontró le partió el corazón en dos. Un niño. No tendría más de 8 años. Estaba sentado entre las piedras, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Su ropa era la de un apache, pero estaba completamente solo, abandonado en medio de la nada. «Oye, pequeño», dijo Silas con voz suave, arrodillándose frente a él. «¿Estás bien? ¿Dónde está tu familia?» El niño levantó la mirada. Sus ojos oscuros estaban llenos de miedo, pero también de algo más, esperanza, como si hubiera estado rezando porque alguien apareciera. «Me perdí», susurró el niño en un español quebrado. «Salí a buscar agua y no encontré el camino de regreso». Silas sintió un nudo en la garganta. Él conocía ese sentimiento, la soledad, el miedo de no saber si alguien vendría a buscarte. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Ahanu». «Bien, Ahanu. Yo soy Silas, y te prometo que voy a llevarte de vuelta con tu familia». El niño intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. Silas entonces notó algo que hizo que su corazón se encogiera aún más. Los pies del niño. Sus mocasines estaban destrozados, rotos por completo. Había caminado durante horas, quizás días, con los pies prácticamente descalzos sobre las piedras ardientes del desierto. Sin pensarlo 2 veces, Silas se sentó en una roca y comenzó a quitarse sus propias botas. «¿Qué hace, señor?», preguntó Ahanu, confundido. «Algo que debía hacer desde el momento en que te vi». Silas tomó sus botas de cuero, gastadas pero resistentes, y las colocó frente al niño. «Te van a quedar grandes», dijo con una media sonrisa, «pero te protegerán los pies hasta que lleguemos a tu aldea». Ahanu miró las botas con los ojos muy abiertos. Nadie, jamás, le había regalado algo tan valioso. En su cultura, las botas de un hombre eran su posesión más preciada, y este extraño se las estaba dando sin pedir nada a cambio. «Pero señor, usted se quedará descalzo». «He caminado descalzo antes», respondió Silas, encogiéndose de hombros. «Sobreviviré. Tú eres solo un niño. Me necesitas más que yo necesito estas botas». Ahanu se puso las botas con manos temblorosas. Le quedaban enormes, sí, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en días: seguridad. Silas lo subió a Thunder y montó detrás de él. «¿Hacia dónde queda tu aldea?», preguntó. Ahanu señaló hacia el norte, donde las montañas se alzaban contra el cielo anaranjado del atardecer. «Por allá. Mi madre debe estar muy preocupada. Entonces no perdamos más tiempo». Y así comenzaron su viaje. Durante 2 días cabalgaron bajo el sol implacable. Silas compartió su agua, su comida y sus historias con el pequeño Ahanu. Le contó sobre las praderas del norte, sobre los bisontes que había visto, sobre las noches estrelladas durmiendo bajo el cielo abierto. Ahanu, a cambio, le habló de su madre, Mitena. «Es la mujer más hermosa de toda la tribu», decía el niño con orgullo. «Sabe curar con hierbas, sabe tejer las mantas más suaves y cocina el mejor guiso de conejo que existe». «Suena como una gran mujer», respondió Silas. «Lo es, pero está sola. Mi padre murió hace un año. Una enfermedad se lo llevó». Silas guardó silencio. Él entendía la soledad mejor que nadie. «¿Y usted, señor Silas, tiene familia?». La pregunta golpeó un lugar profundo en su pecho. «No, perdí a mis padres cuando era un poco mayor que tú. Desde entonces he estado solo». Ahanu lo miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. «Eso es muy triste. Nadie debería estar solo». Silas no respondió. Solo siguió cabalgando hacia las montañas, con las palabras del niño resonando en su mente.
Nadie debería estar solo. Al tercer día, finalmente divisaron la aldea apache en el valle. Tipis de cuero se alzaban entre los árboles, y el humo de las fogatas subía hacia el cielo. Ahanu gritó de emoción. ¡Es mi hogar! ¡Llegamos! Pero Silas no miraba a la aldea. Miraba a la mujer que corría hacia ellos desde la entrada del campamento. Una mujer de cabello negro como la noche, ojos profundos como pozos de agua clara, y un rostro que reflejaba días de angustia transformándose en pura alegría. Mitena. Y en ese momento, sin saber por qué, el corazón de Silas latió de una forma que no había latido en años. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y cuéntenos en los comentarios desde qué país nos están viendo. Eso nos hace muy felices y nos motiva a seguir trayendo más historias para ustedes. Mitena corría como nunca había corrido en su vida. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. 3 días. 3 días sin saber nada de su hijo. 3 días imaginando lo peor. 3 días sin dormir, sin comer, sin poder respirar con tranquilidad. Y ahora lo veía. Ahanu, su pequeño Ahanu. Vivo. ¡Madre!, gritó el niño desde el caballo. Mitena llegó hasta ellos justo cuando el extraño detuvo su caballo. No esperó a que bajaran. Extendió los brazos y Ahanu saltó directamente hacia ella. Lo abrazó con tanta fuerza que temió romperlo, pero no podía soltarlo, no después de haber pensado que lo había perdido para siempre. Mi niño, mi pequeño niño, susurraba mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Estás vivo. Gracias al cielo. Estás vivo. Estoy bien, madre. Este señor me encontró. Me salvó. Mitena levantó la mirada por primera vez hacia el hombre que había traído a su hijo de vuelta. Lo que vio la dejó sin palabras. Un vaquero joven, quizás 30 años, cabello castaño bajo un sombrero polvoriento, ojos azules como el cielo del amanecer, una mandíbula fuerte cubierta por una barba de varios días, y una expresión serena, casi tímida, que contrastaba con su apariencia ruda. Pero lo que más llamó su atención fueron sus pies. Estaba descalzo. ¿Por qué no tiene botas?, preguntó Mitena sin pensar. Ahanu sonrió y señaló sus propios pies. Me las dio a mí, madre. Mis mocasines se rompieron y él me dio sus botas para que pudiera caminar. Mitena sintió que el mundo se detenía. Este hombre, este completo extraño, había caminado descalzo por el desierto durante días solo para que su hijo no sufriera. Había sacrificado su propia comodidad, su propia seguridad, por un niño que ni siquiera conocía. ¿Por qué?, fue lo único que pudo preguntar. Silas se bajó del caballo con cuidado, sintiendo las piedras bajo sus pies adoloridos. Porque era lo correcto, respondió simplemente. Ningún niño debería sufrir si uno puede evitarlo. Mitena lo miró fijamente. En todos sus años, había conocido muchos hombres, guerreros de su tribu, comerciantes que pasaban por la aldea. Ninguno había mostrado jamás esa clase de bondad desinteresada. «Ven», dijo ella, tomando una decisión. «Debes descansar. Tus pies necesitan atención». «No es necesario, señora. Solo quería asegurarme de que el niño llegara bien. Ahora debo continuar mi camino». «¿Tu camino hacia dónde?». La pregunta tomó a Silas por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía respuesta. No iba hacia ningún lugar. No tenía destino. No tenía a nadie esperándolo. Mitena pareció entender su silencio. Un hombre que camina sin rumbo merece al menos una comida caliente y un lugar donde sanar sus heridas, dijo con voz firme. Es lo mínimo que puedo hacer por quien salvó a mi hijo. Antes de que Silas pudiera protestar, varios ancianos de la tribu se acercaron. La noticia del regreso de Ahanu había corrido como el viento por la aldea. Un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas en el rostro, se adelantó. Era Kuruk, el líder de la aldea. ¿Este es el hombre que trajo al niño?, preguntó, observando a Silas de arriba abajo. Sí, abuelo, respondió Ahanu. Se llama Silas, y me regaló sus botas.
Kuruk miró los pies descalzos del vaquero y luego las botas enormes en los pies del niño. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro arrugado. Un hombre que da sus botas a un niño desconocido tiene un corazón noble, declaró. Esta noche celebraremos. Haremos una fiesta en tu honor, vaquero. No es necesario, de verdad, insistió Silas, visiblemente incómodo con la atención. No es una pregunta, respondió Kuruk con autoridad. Es una orden. Mitena, encárgate de nuestro invitado. Que descanse, que coma, que sane. Esta noche, toda la aldea le dará las gracias. Mitena asintió y tomó las riendas del caballo de Silas. Sígueme, le dijo. Mi tipi está cerca del río. Ahí podrás lavarte y descansar. Silas caminó junto a ella, cojeando ligeramente por las heridas en sus pies. Ahanu iba delante de ellos, saltando de alegría, contándole a todos los niños que se cruzaban sobre su gran aventura. Tu hijo es muy valiente, dijo Silas. Sobrevivió solo en el desierto durante días. Es todo lo que tengo, respondió Mitena sin mirarlo. Cuando desapareció, sentí que mi mundo se acababa. Lo entiendo. Algo en su voz hizo que Mitena volteara a verlo. Había dolor ahí, un dolor antiguo y profundo. ¿Tienes hijos?, preguntó ella. No, no tengo a nadie. Llegaron al tipi de Mitena. Era modesto pero acogedor, decorado con pinturas de águilas y montañas. Siéntate, ordenó ella, señalando una manta junto al fuego. Voy a curarte los pies. No tienes que... Silencio. Cuidar es lo que hago, y tú necesitas que te cuiden, aunque no lo admitas. Silas obedeció, y mientras Mitena preparaba las hierbas medicinales, él no pudo evitar observarla. Sus manos delicadas pero seguras, su rostro concentrado, la forma en que su cabello negro caía sobre sus hombros. Era la mujer más hermosa que había visto en su vida, y por primera vez en muchos años, Silas sintió algo que creía haber olvidado: esperanza. 3 días habían pasado desde la llegada de Silas a la aldea. 3 días en los que Mitena había curado sus pies con hierbas medicinales. 3 días en los que Ahanu no se separaba de él ni un momento. 3 días en los que Silas había comenzado a sentir algo que nunca antes había experimentado: pertenencia. Pero esa mañana, todo cambió. Silas estaba ayudando a Ahanu a cepillar a Thunder cuando escuchó los gritos. Venían del extremo norte de la aldea, donde guardaban los caballos. ¡Los caballos! ¡Se llevan los caballos! Silas corrió hacia el corral. Lo que vio hizo que su sangre hirviera. 4 jinetes desconocidos galopaban hacia el cañón, llevándose a más de 20 caballos de la tribu. Eran bandidos, ladrones que aprovechaban la lejanía de la aldea para robar sin consecuencias. Los guerreros de la tribu corrían hacia sus monturas, pero los bandidos ya tenían demasiada ventaja. Silas no lo pensó 2 veces. Saltó sobre Thunder y clavó los talones en sus costados. El caballo respondió al instante, lanzándose como una flecha hacia los ladrones. «Silas, espera», gritó Kuruk desde atrás. «Son demasiados». Pero Silas no escuchó. No podía detenerse. Esta gente lo había acogido, lo había alimentado, lo había tratado como familia. No iba a permitir que unos criminales les quitaran lo poco que tenían. Thunder era el caballo más rápido que Silas había montado jamás. En cuestión de minutos, comenzó a acortar la distancia con los bandidos. El líder de los ladrones miró hacia atrás y vio al vaquero solitario persiguiéndolos. Se rió con desprecio. «Es solo uno», gritó a sus compañeros. «Ignórenlo. Grave error». Silas conocía este terreno. Durante sus días de viaje con Ahanu, había estudiado cada roca, cada curva, cada atajo del cañón, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. En lugar de seguir el camino principal, giró bruscamente hacia la izquierda y subió por un sendero empinado entre las rocas. Thunder protestó, pero obedeció, sus poderosas patas encontrando apoyo en las piedras sueltas. Era un atajo peligroso, un paso en falso y ambos caerían al vacío. Pero Silas confiaba en su caballo, y Thunder confiaba en él. Llegaron a la cima justo a tiempo.
Desde arriba, Silas podía ver a los bandidos acercándose por el camino del cañón. Estaban a punto de pasar justo debajo de él. Esperó. Contuvo la respiración. Y en el momento exacto, actuó. Silas lanzó su lazo hacia una roca suelta en el borde del precipicio. Con un tirón preciso, provocó una pequeña avalancha que bloqueó el camino de los bandidos. Los caballos robados se detuvieron en seco, asustados por las rocas que caían. Los bandidos tiraron de las riendas, confundidos y atrapados. ¡Por aquí!, gritó Silas, bajando por el otro lado del cañón. Antes de que los ladrones pudieran reaccionar, Silas ya estaba entre los caballos robados, espantándolos hacia el camino de regreso a la aldea. Thunder zigzagueaba con precisión, guiando a la manada lejos de los criminales. El líder de los bandidos sacó su arma, pero Silas fue más rápido. Con un movimiento experto de su lazo, enganchó el arma y la arrancó de su mano. «¡Váyanse!», rugió Silas, «y no vuelvan jamás». Los bandidos, ahora sin caballos extra y sin armas, no tuvieron más opción que huir. Desaparecieron por el cañón como las ratas cobardes que eran. Silas había ganado, pero la victoria tuvo un precio. Mientras guiaba a los caballos de regreso, el cielo se oscureció de repente. Una tormenta de verano, violenta e impredecible, se desató sobre el desierto. La lluvia caía con furia. Los rayos iluminaban el cielo, y Silas, exhausto por la persecución, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Una roca suelta, un resbalón, y todo se volvió negro. Cuando Mitena vio los caballos regresar solos a la aldea, su corazón se detuvo. «¿Dónde está Silas?», preguntó a los guerreros que habían intentado seguirlo. Nadie sabía. Sin pensarlo, Mitena tomó un caballo y cabalgó hacia la tormenta. La lluvia empapaba su rostro. El viento azotaba su cuerpo, pero no le importaba. Tenía que encontrarlo. Lo halló cerca de la entrada del cañón. Estaba tirado entre las rocas, inconsciente. Tenía un corte profundo en la frente y su cuerpo temblaba por el frío. «No, no, no», susurró Mitena, arrodillándose junto a él. «No te atrevas a dejarme. No después de todo lo que hiciste». Con todas sus fuerzas logró subirlo al caballo. Lo sostuvo contra su pecho durante todo el camino de regreso, protegiéndolo de la lluvia con su propio cuerpo. Cuando llegaron a la aldea, lo llevó directamente a su tipi. Durante 2 días, Mitena no se separó de su lado, le bajó la fiebre con paños fríos, limpió su herida con agua de hierbas, le habló en susurros, aunque él no podía escucharla. «Despierta», le rogaba. «Por favor, despierta». Al tercer día, Silas abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Mitena. Tenía ojeras profundas y el cabello desordenado. Era evidente que no había dormido en días. «¿Por qué?», preguntó él con voz débil. «Porque tú salvaste a mi hijo», respondió ella. «Y ahora yo te salvé a ti». Sus ojos se encontraron, y en ese momento ambos supieron que algo había cambiado entre ellos para siempre. Una semana había pasado desde la tormenta. Silas ya podía caminar sin ayuda. La herida en su frente había sanado, dejando solo una pequeña cicatriz que Mitena decía que le daba carácter. Sus pies, finalmente curados, ya no le dolían al pisar. No había excusas para quedarse, y sin embargo, cada mañana encontraba una razón para no partir. Hoy ayudaría a reparar un tipi dañado. Mañana enseñaría a los jóvenes a lanzar el lazo. Pasado mañana acompañaría a los cazadores a buscar venados. La verdad era simple. No quería irse. Cada atardecer, Silas y Mitena se sentaban junto al río a ver el sol desaparecer tras las montañas. No siempre hablaban. A veces, el silencio era suficiente. Pero cuando hablaban, las horas pasaban como minutos. Mitena le contó sobre su esposo. Cómo se habían conocido siendo adolescentes, cómo él había sido un gran guerrero, respetado por todos, cómo la enfermedad lo había consumido lentamente hasta llevárselo. «Lo amé profundamente», dijo ella una tarde. «Pero el amor no es algo que se agota. El corazón siempre tiene espacio para más». Silas le contó sobre su pasado.
sus padres muriendo cuando él tenía 12 años, los años vagando de pueblo en pueblo, trabajando en ranchos, durmiendo bajo las estrellas, la soledad que se había convertido en su única compañera. Nunca pensé que encontraría un lugar donde quisiera quedarme, confesó. Hasta ahora. Sus miradas se cruzaron. Mitena sintió que su corazón se aceleraba. Silas sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. Pero ninguno dijo nada más. Ahanu, por su parte, había adoptado a Silas como su nuevo héroe. Lo seguía a todas partes, le hacía preguntas sin parar, y cada noche, antes de dormir, le pedía que le contara historias del viejo oeste. Silas, ¿te vas a quedar para siempre?, preguntó el niño una noche. Silas miró a Mitena, que fingía estar ocupada cosiendo una manta. No lo sé, pequeño. No depende solo de mí. ¿De quién depende entonces? Silas no respondió, pero Mitena dejó de coser por un momento, sus manos temblando ligeramente. Esa noche, Silas no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta el río. La luna llena iluminaba el agua, creando un camino de plata que parecía llevar hacia el infinito. Se sentó en su roca favorita y dejó que sus pensamientos vagaran. ¿Qué estaba haciendo? Él era un vaquero, un vagabundo. No tenía nada que ofrecer. Mitena merecía a alguien mejor, alguien de su propia gente, alguien que entendiera sus tradiciones, su idioma, su cultura. No puedes dormir. La voz de Mitena lo sobresaltó. Ella estaba de pie detrás de él, envuelta en una manta de lana. Tú tampoco, al parecer, respondió él. Mitena se sentó a su lado. Durante varios minutos, ninguno habló. Solo escuchaban el sonido del río y los grillos cantando en la oscuridad. Mañana me iré, dijo Silas finalmente. Mitena sintió como si alguien le hubiera clavado una flecha en el pecho. ¿Por qué? Porque si me quedo un día más, no podré irme nunca, y no sería justo para ti. ¿Justo para mí? Mitena se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y dolor. ¿Quién eres tú para decidir lo que es justo para mí? Mitena, yo no tengo nada. Soy un hombre sin hogar, sin familia, sin futuro. Tú mereces más. ¿Y si lo que merezco eres tú? El silencio que siguió fue el más largo de sus vidas. Mitena tomó aire y continuó. Desde que llegaste, algo cambió en mí. Por primera vez desde que perdí a mi esposo, volví a sentir. Volví a reír. Volví a soñar con el futuro. Y todo eso es gracias a ti. Mitena. Déjame terminar, lo interrumpió ella. En mi cultura, cuando una mujer encuentra a un hombre digno, tiene el derecho de hablar. Y yo voy a hablar ahora. Se puso de pie frente a él, la luna iluminando su rostro. En ese momento, Silas pensó que nunca había visto nada más hermoso. Tú le diste tus botas a mi hijo sin conocerlo. Arriesgaste tu vida para recuperar nuestros caballos. Has tratado a mi pueblo con respeto y bondad. Eres el hombre más noble que he conocido. Mitena extendió su mano hacia él. Silas, el vaquero sin hogar. Te ofrezco mi hogar. Te ofrezco mi corazón. Te ofrezco una familia. Mi hijo ya te ama como a un padre. Y yo te amo como a un hombre. Las palabras flotaron en el aire nocturno. Quédate, continuó ella, su voz quebrándose por primera vez. No como invitado, no como extraño. Quédate como mi esposo. Sé el padre de Ahanu. Sé mi compañero hasta que el sol deje de salir. Silas sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Él, que no había llorado desde la muerte de sus padres, sentía ahora las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Estás segura?, susurró. ¿Realmente me quieres a mí? Mitena sonrió a través de sus propias lágrimas. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Silas se puso de pie, tomó las manos de Mitena entre las suyas, y bajo la luz de la luna, junto al río que había sido testigo de tantas de sus conversaciones, dijo las palabras que cambiarían su destino.
Según tu tradición, ¿cuánto tiempo tengo para darte una respuesta? 3 días. Silas asintió lentamente. Entonces prepárate, Mitena, porque en 3 días voy a darte la respuesta más importante de mi vida. El primer día, Silas desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Su caballo Thunder seguía en el corral, así que no podía haber ido lejos. Pero no estaba en la aldea. Mitena intentó no preocuparse. Le había dado 3 días. Tenía que respetar su tiempo. Pero cada hora que pasaba sin verlo era una tortura. Ahanu estaba inconsolable. ¿Se fue? Preguntaba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Silas se fue para siempre? No lo sé, mi niño, respondía Mitena, abrazándolo. Solo podemos esperar. Lo que ninguno sabía era que Silas estaba en las montañas. Había subido antes del amanecer, llevando solo una manta y un cuchillo. Necesitaba pensar, necesitaba estar seguro, porque la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría no solo su vida, sino la de Mitena y Ahanu para siempre. Durante años, Silas había construido muros alrededor de su corazón, muros que lo protegían del dolor, pero también de la felicidad, muros que le permitían sobrevivir, pero no vivir. Mitena había derribado esos muros sin siquiera intentarlo. El segundo día, Silas seguía en la montaña. Observaba la aldea desde arriba. Podía ver el tipi de Mitena junto al río. Podía ver a Ahanu jugando con los otros niños, todavía usando sus viejas botas de vaquero. Podía ver la vida que podría tener si tan solo encontraba el valor para tomarla. ¿Merecía ser feliz? Esa era la pregunta que lo atormentaba. Había pasado tantos años solo que había olvidado cómo se sentía pertenecer a algo. Había pasado tantos años sin amor que había olvidado cómo se sentía ser amado. Pero Mitena le había recordado todo eso. Su sonrisa cuando él contaba historias, su risa cuando Ahanu hacía travesuras, sus manos curando sus heridas con una ternura que él nunca había conocido, sus ojos mirándolo como si él fuera el hombre más valioso del mundo. Ella lo veía de verdad, no al vaquero vagabundo, no al huérfano solitario, sino al hombre que podía ser si alguien le daba la oportunidad. El tercer día amaneció con un cielo despejado. Mitena no había dormido en toda la noche. Se sentó frente a su tipi, mirando hacia las montañas, esperando. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si no volvía? ¿Y si su oferta lo había asustado? ¿Y si ella había malinterpretado todo? Las horas pasaban lentamente. El sol subía en el cielo. El mediodía llegó y se fue. La tarde comenzó a caer, y entonces lo vio, una figura bajando de la montaña, caminando con paso firme hacia la aldea, hacia ella. Era Silas. Mitena se puso de pie, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a explotar. Ahanu corrió desde donde estaba jugando y se detuvo junto a su madre, tomando su mano. «Volvió», susurró el niño. «Mamá, volvió». Silas entró a la aldea. La gente dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirarlo. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos esperaban ver qué haría. Caminó directamente hacia Mitena. Se detuvo frente a ella. Sus ojos azules encontraron los ojos oscuros de ella. Durante un momento eterno, ninguno habló. Entonces, lentamente, Silas se quitó el sombrero que había sido su única posesión constante durante años. El sombrero que lo identificaba como vaquero, como vagabundo, como hombre sin raíces. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, y luego, con un gesto solemne, lo colocó en el suelo frente a los pies de Mitena. Un murmullo recorrió la multitud. Todos entendían el significado de ese gesto. «Mitena», dijo Silas, su voz firme pero llena de emoción, «he pasado mi vida entera buscando algo sin saber qué era. Pensé que era libertad. Pensé que era aventura, pero estaba equivocado». Hizo una pausa, tomando las manos de ella entre las suyas. Lo que buscaba era un hogar, y lo encontré aquí, contigo, con Ahanu, con tu pueblo que me recibió como uno de los suyos. Ahanu apretó la mano de su madre, conteniendo la respiración. «No tengo tierras que ofrecerte», continuó Silas. «No tengo oro ni ganado, solo tengo mi corazón, mi lealtad
y mi promesa de amarte y protegerte hasta mi último aliento. Mitena sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Acepto ser tu esposo, dijo Silas. Acepto ser el padre de Ahanu. Acepto esta vida que me ofreces, porque sin ustedes no tengo vida. Mitena no pudo contenerse más. Se lanzó a sus brazos y lo abrazó con toda su fuerza. Silas la envolvió, hundiendo su rostro en su cabello, respirando su aroma, sintiendo que finalmente había llegado a casa. Ahanu corrió hacia ellos y se unió al abrazo, riendo y llorando al mismo tiempo. «¡Sabía que te quedarías!», gritaba el niño. «¡Lo sabía!». La aldea entera estalló en celebración. Los tambores comenzaron a sonar. Las mujeres cantaban canciones antiguas, de amor y unión. Los ancianos asentían con aprobación. Kuruk se acercó a la nueva familia y colocó su mano sobre el hombro de Silas. «Bienvenido a casa, hijo», dijo simplemente. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, Silas y Mitena sellaron su unión según las tradiciones de la tribu. Y cuando el sol salió al día siguiente, ya no eran dos almas solitarias, eran una familia. Años después, la gente todavía contaba la historia del vaquero que dio sus botas a un niño perdido y encontró el amor de su vida. Y Ahanu, ya convertido en un joven guerrero, seguía usando esas mismas botas gastadas como su posesión más preciada, porque le recordaban el día en que un extraño le devolvió la esperanza y le dio un padre.